buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para ser de bendición para ustedes. Saludos a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Armenia, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a todos los que siempre nos escuchan. Que Dios los continúe bendiciendo. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos en este día especial. Amén, amén. Ok, vamos a comenzar una serie hoy que se llama ¿Cómo evitar caer en pecado? También podríamos decir cómo evitar retroceder o cómo evitar apartarnos de Dios. Usted sabía que hay muchas personas lindas, bellas, preciosas que un día honraban, servían, amaban a Dios y ahorita están totalmente apartados. Y esta serie es para los que ya estamos firmes en Cristo Jesús, permanecer firmes. Los que estén medio tambaleando no terminen de caer, y los que ya están caídos vuelvan a los pies de Cristo. Y vamos a hablar de esta serie, cómo evitar caer en pecado. Lo primero que tenemos que entender que cuando Dios nos llama, el por qué Dios nos llama porque quiere limpiarnos, perdonarnos específicamente lo que es el pecado. O sea que el cristiano no puede seguir coqueteando y jugando con el pecado, porque la función, la base del evangelio es el perdón de los pecados. Quiere decir que tenemos que aprender a cuidarnos. Y además de esto, Dios nos ha dado herramientas para nosotros no volver a caer en pecado. Ahora, para entender este tema, vamos a ir al origen. ¿De dónde comenzó el pecado? ¿Por qué comenzó? ¿Quién fue el promotor? ¿Cómo cayeron nuestros primeros padres? Y todo esto vamos a recibirlo como una enseñanza, porque yo personalmente, no sé si tú, yo quiero estar en obediencia a Dios mientras esté en la tierra, agradarle a Él, y que el día de mi partida de esta tierra yo vaya a su presencia. Esa es mi meta principal. Ahora, y no solamente el origen de cómo comenzó el pecado, sino el gran daño que causó, que ese es uno de los puntos básicos que tenemos que tener cuidado, que el pecado no viene solo, viene siempre con un daño. Vamos a leer primero Génesis 1 por 1 y vamos a analizarlo. Génesis capítulo 2 del versículo 15 al 18. Vamos a leer uno por uno. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ok. Dios cuando creó, si usted lee todo desde el primer capítulo de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, usted va a ver que Dios formó todo, luego forma al hombre. Cuando forma al hombre, lo crea con un propósito, le da capacidad, le da responsabilidad. Eso quiere decir que nosotros fuimos formados con un propósito. Cada uno de nosotros tiene una misión, aparte de ser papá, mamá, hijo, esposo, esposa, la misión que tenemos profesional. También Dios tiene un propósito con nosotros en nuestra vida espiritual, porque el que nos creó fue Él. Entonces, el verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, fíjense, Dios comienza, aquí vamos a ir entendiendo lo del pecado. Dios comienza a poner prohibiciones. O sea, Dios le dio al hombre todo. Es más, el hombre no trabajaba, lo que hacía era administrar, ver, observar. Tenía responsabilidades, pero no como el trabajo de ahorita. El hombre no se enfermaba con la mujer, no tenía ningún tipo de problema, pero Dios le puso una prohibición y le dijo: el día que tú, eso que yo te prohibí, tú lo hagas, morirás. Pero el hombre no entendió qué era morir. Lamentablemente después lo entendió, porque él vivía en una inocencia, en una bendición, que no entendía bien esa parte. Y esa fue la parte que aprovechó el enemigo para engañar a nuestros primeros padres. Entonces, esa prohibición que le dijo del árbol
de la vida no comerás, porque el día que mueras, morirás. Esa orden, esa prohibición dada por Dios, cuando lo quebrantamos, eso se llama pecado. Y tú dirás, ¿cómo yo sé que peco? ¿Cómo yo sé lo que es pecado? Bueno, en la Biblia, cuando tú lees la Biblia, ahí tú te das cuenta qué prohíbe Dios o qué no le gusta a Dios o qué Dios no quiere que nosotros hagamos o quebrantemos. Entonces ahí tú vas a entender qué es pecado y qué es malo, qué es bueno y qué es malo. Entonces, esa orden esa prohibición que él le dio es lo que causa daño cuando la persona lo hace, cuando la persona lo comete. Hacer esas cosas prohibidas que Dios prohíba. Entonces, porque siempre el pecado, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando el hombre peca, tiene su paga. Es como que una persona trabaja en un lugar y recibe su paga, su sueldo por el trabajo, entonces recibe dinero. En cambio, el que peca recibe como paga la muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna, que es la peor. Ya lo vamos a ir explicando. Pero también hay algo curioso. Aparte de lo que leímos, que Dios puso una prohibición, también llama la atención que es otra enseñanza, que es algo muy curioso, que a pesar que Dios dio una orden, Él no colocó límites, no colocó barreras, dijo, de este árbol no comerás. Y era un árbol que estaba ahí, que cualquier persona iba y lo agarraba, pero no colocó nada. Esto quiere decir que cuando una persona va a pecar, no va a tener ningún impedimento. Nadie lo va a detener. Es cuestión de decisión y voluntad. O sea que si una persona peca una vez, 10 veces o quiere pecar 100 veces, no va a tener ningún impedimento de parte de Dios, porque nosotros tenemos libre albedrío. Eso quiere decir que Dios te dice la prohibición, pero también te dice la consecuencia de lo que te va a pasar cuando tú cometes o actúas o haces lo prohibido. Entonces, esto nos enseña que Dios no coloca ninguna barrera, que la persona puede pecar. Por eso tú ves que la persona peca y tú la ves como igual, pero siempre va a traer una consecuencia. Siempre va a traer una consecuencia. Y eso es lo que la Biblia llama libre albedrío, o sea, libre escogencia, que la persona puede pecar y hacer lo que quiera, pero tarde o temprano recibirá el pago de ese pecado. Ahora, también aquí nos muestra que el hombre tiene voluntad propia. Entonces, miren, vamos a ir aprendiendo esto. Primero, Dios crea al hombre y le da responsabilidad. Luego, le prohíbe cosas. Y luego, Dios no impide absolutamente si la persona va a pecar. Si lo traemos hoy en día, quiere decir que tú puedes pecar, pero vas a ofender a Dios si pecas. Y si haces lo malo, es una ofensa a Dios porque no tienes ningún impedimento. Pero entonces quiere decir que es decisión personal de cada uno de nosotros si pecamos o no pecamos. Ok, vamos bien hasta ahí. Ahora, verso el que sigue, creo que es el 18, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces ahí vemos cuando dice ya que Dios le da esa prohibición, le dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Eso quiere decir que el corazón de Dios, ahí nos está demostrando que el corazón de Dios era que el hombre y la mujer fueran felices, fueran eternos, vivieran sin enfermedad, sin dolor. Esa era la intención original de Dios. Esa fue la intención, que nunca en el corazón de Dios era que el hombre le fuera mal o que cometiera el pecado de cometer lo que él había prohibido. O sea, en otras palabras, Dios tampoco creó un robot, sino un ser humano con libre albedrío. Por eso es que muchas personas se van al cielo, pero también muchas personas se van al infierno. ¿Por qué? Al sitio de condenación. Porque ahí nos estamos dando cuenta que Dios no creó un robot, creó un ser humano donde Él puede escoger qué hacer. Ahora,
Si todo esto fue así, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Ok, vamos a aprender de lo que pasó para nosotros no volver a cometer lo mismo. Vamos a ver qué es el pecado, quién está detrás del pecado, quién nos influencia para pecar y las consecuencias del pecado. Ahora vamos a leer en el mismo Génesis, pero el capítulo 3 del versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ok, versículo 1. Entonces, fíjense, aquí llama la atención algo. La serpiente era astuta. La palabra astucia, astuto. Ok, sabemos que detrás de esa serpiente estaba Satanás. Eso lo sabemos. Entonces, quiere decir que hay una persona astuta que la Biblia lo llama Satanás, y también Satanás tiene los otros ángeles caídos que la Biblia lo llama espíritu inmundo o demonio. Quiere decir que son personas, son seres, espirituales, astutos, que quiere vernos pecar. ¿Qué quiere decir que es una persona astuta? Quiere decir que es una persona paciente, una persona no, un ser espiritual paciente. Fíjense lo que es astuto. O sea, el enemigo y los demonios son pacientes, hacen planes, porque el astuto hace plan para hacer caer a una persona, tiene estrategias y puede convencer, manipular y engañar. Imagínate usted quién está detrás del que nos influencia el pecado. O sea, que una persona puede decir: Dios mío, yo no hago esto y te lo prometo y te lo juro. Y si no se cuida, el enemigo lo puede hacer que lo vuelva a hacer. Porque es astuto, porque puede engañar, manipular, porque puede, hacer planes y estrategias. Pero tranquilo, ahorita le estamos dando esto, pero ya le voy a decir cuál es la solución para que usted no caiga en esto. Pero miren a qué nos estamos enfrentando. Un ser espiritual muy inteligente, muy astuto, que su motivación es, su deseo es que nosotros pequemos. Entonces, todo esto quiere decir que si nosotros no queremos pecar y no queremos caer, quiere decir que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, a velar y a mantenernos despiertos espiritualmente y conscientes espiritualmente. De lo contrario, lamentablemente el plan del enemigo funcionará. Ahora, y miren dónde se ve la astucia. Vuelve a leer el versículo para que ustedes vean la forma que él lo dice, hace la pregunta. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ajá, con que Dios te ha dicho, mira, le está diciendo la verdad, no la está ocultando, porque si Dios le dijo que no comieses de ese árbol. Entonces, o sea, él no está diciendo algo malo, sino más bien lo está explicando, pero lo está explicando para suavizarlo. Y ahí está el engaño del diablo, que él suaviza el pecado para que tú lo cometas. O sea, él te pone pensamiento, te pone idea y te engaña de una forma tan sutil para que lo que Dios prohibió tú lo hagas. Entonces, para que no lo veas como algo malo, de lo normal te lo pone. O sea, que hoy en día el enemigo te puede decir: tranquilo, esa es una debilidad. Mira cómo suaviza lo que Dios prohíbe. No, tranquilo, todos somos débiles, te puede decir. No, te puede decir: es que Dios es bueno, es que Dios te perdona si tú cometes pecado 60 veces. Claro, Dios te perdona, pero las consecuencias de ese pecado, y si en uno de esos pecados tú no te arrepientes. Entonces, por ejemplo, imagínate que una de las cosas que Dios prohíbe es mentir, pero ¿qué hace el enemigo? Suaviza, quiere llevarte a suavizar la mentira. Por ejemplo, todos mienten. Es necesario. ¿Cómo vive en este mundo si todos mienten? ¿Cómo puedes hacer esto sin una mentira? Entonces empieza a suavizar
lo que Dios prohibió para que tú lo hagas. Esa es la táctica y la estamos viendo. La estamos leyendo lo que usó con Adán y Eva. Bueno, con Eva en este caso, ¿no? Entonces, el otro rollo que está haciendo el enemigo es torciendo todo, o sea, que la persona no tenga escapatoria. Entonces, hoy en día, cuando tú vas a sacar un permiso, vas a hacer cualquier cosa, no sé si en otro país, aquí en Venezuela, y como las cosas se tardan, siempre las personas están sobornando, están haciendo cosas porque es como que el enemigo no le da escapatoria a la persona para que caiga en ese círculo. Pero nosotros los cristianos, gracias a Dios, que cuando oramos, Dios agiliza las cosas sin estar pagando soborno y cosas de esas. Ok, ¿qué dice el versículo 2 y 3? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ok, ¿dónde está aquí el error? El grave error que nosotros tenemos que cuidarnos. La señorita Eva estableció una relación, una conversación con una persona mala. Cuando el enemigo le lanzó la tentación y le empezó a explicar cosas, ella le respondió. Ahí dice el versículo, respondió. Ese es el peor error que puede hacer un cristiano, ponerse a hablar o a dudar o a razonar o a flexibilizar el pecado. Si lo hago, ok, no lo hago completo, lo medio hago, pero es que si no lo hago, si lo hago, y el enemigo no importa, empieza con los pensamientos. El problema de Eva fue responder. Y cuando nosotros leemos en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás, ni siquiera le explicó o le respondió de una forma como una conversación. Lo único que hizo Cristo fue, escrito está, le dijo la palabra, le dijo ya, hasta ahí. Lo volvió a tentar y Jesús le decía, escrito está. Lo volvió a tentar, le dijo, escrito está, después le dijo, vete. Ni siquiera le dijo, bueno, sí, pero si tú me das los reinos del mundo, pero ¿por qué me lo vas a dar? Eso no es malo. Jesús no empezó a conversar con él. Lo rechazó instantáneamente. Es una lección que nosotros tenemos que aprender de no ponernos a razonar, a pensar. Debemos alejarnos instantáneamente. Cuidarnos de no caer. Y ese fue el secreto de Jesús, que no tenía. Ahora, ¿por qué Jesús no se puso a conversar? Aquí nos va otra realidad. Jesús no tenía puertas abiertas. Mi hermano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Judas tenía puerta abierta a la codicia. ¿Y dónde lo agarró el enemigo? Con 30 piezas de plata para vender al maestro, a Jesús, porque tenía una puerta abierta a la codicia. Entonces, y el enemigo lo engañó, porque luego vemos cuando leemos Mateo 27, nos damos cuenta que ahí dice que él se dolió, porque no era lo que pensaba, lo que iban a hacer con Jesús, y fue engañado tanto así que el hombre fue y se ahorcó, se perdió por un engaño. Entonces, eso quiere decir que nosotros no podemos tener puertas abiertas. Si tú tienes una puerta abierta, por ejemplo, supongamos que tú no vences la pornografía. Entonces, con esa puerta abierta de la pornografía, el enemigo te va a tentar por ese lado sexual. Entonces, si tú no cierras la puerta, él va a tener una excusa, va a tener mayor influencia sobre ti para hacerte pecar. Ya lo voy a explicar más adelante de todos modos. Versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está. Cuando conversa Eva con Satanás, con la serpiente, ahí le lanza el veneno. No morirás. Ahí le lanza la mentira al 100%,
Pero la mentira viene también con otro veneno que tocó la imaginación de Eva. Le dijo, el día que tú comas, vas a abrir los ojos y serás como Dios. Tocó la imaginación de Eva, porque el pecado siempre toca la imaginación, y cuando toca la imaginación y tú no lo rechazas, ya es cuestión de tiempo que la persona caiga. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado con nuestra imaginación, porque el enemigo te va a tentar primero por la imaginación. Imagínate, le dijo a Eva, serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Y ahí comenzó la imaginación a dar vueltas, y ahí lo agarró el enemigo. Entonces, y cuando una tentación toca tu imaginación, tu curiosidad, y tú no la cortas, es cuestión de tiempo caer. Y fíjense cómo el apóstol Santiago explica claro cómo la imaginación es cuestión de tiempo que una persona peque. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Fíjense, el que soporta la tentación, el que no cae en pecado, también tiene una paga, y la paga es la vida eterna. Pero el que peca dice que la paga es muerte, ya lo vamos a ver. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren la imaginación. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Deseos exagerados de la carne. Quiere decir que tu propia concupiscencia, si tú no la cuidas, vas a ser atraído y seducido. Quiere decir, por ejemplo, si tú tenías debilidad con el alcohol, o tenías debilidad con las mujeres, o tenías debilidad con la ira, o con lo que sea, entonces eso va a tocar tu concupiscencia porque tú lo practicaste, te lo vas a imaginar. Y si tú no te cuidas de tu propia concupiscencia, si le das rienda suelta en la imaginación, terminas pecando. Luego, ¿qué dice? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está. Entonces, quiere decir que así funciona el pecado. Por ejemplo, ¿cómo funciona el temor? Con la imaginación. Entonces tú te imaginas que te vas a enfermar, o te imaginas que si sales a la calle te va a pasar algo, o si pasa esto te va a pasar. Entonces toca la imaginación, y una vez que toca la imaginación, el enemigo ata a la persona, entonces siempre se va a imaginar que le va a pasar algo malo, y ahí viene el temor. En todos los pecados siempre está la imaginación. Por eso que Dios nos dio armas espirituales para rechazar eso. Desde el momento que el enemigo nos tienta o sentimos algo, antes que venga la imaginación, Dios nos dio armas. Tú puedes tomar autoridad y decir fuera en el nombre de Jesús. Entonces, eso quiere decir que el pecador que no cierra las puertas, la imaginación lo va a envolver. Los malos pensamientos lo van a envolver. Y eso es lo que hace el enemigo. Cuando no cierran la puerta, como hablamos de Jesús, que tenía la puerta cerrada, lo agarra. Entonces, así funciona esto. Entonces, los pecados, por ejemplo, los pecados, la falta de perdón. Una persona que tiene heridas y no sana su herida, apenas le hacen algo, esa herida va a salir. Tiene una puerta abierta. Si no sana su corazón y perdona y cierra la puerta a esas heridas, cualquier tontería va a agarrarle rabia a las personas porque tiene esa puerta abierta. Entonces empieza la imaginación, el enemigo a ponerle odio, pensa, me hizo esto, ¿por qué me hizo esto? Esta persona es mala, y el enemigo comienza a trabajar con la mente. Entonces, exacto. Entonces, también hay muchos hermanos que caen en la trampa del que no importa
una sola vez y ya. Una vez escuché a un pastor que él decía, una vez es demasiado y 1000 veces ya no es suficiente. Que hay personas que dicen, pero es que voy a pecar una sola vez. Si lo hago una, Señor, no salgo, no lo vuelvo a hacer. Resulta que lo hacen una y lo siguen repitiendo. ¿Por qué lo siguen repitiendo? Porque también vemos otra cosa, que el pecado ata a la persona. El pecado esclaviza. Aparte de la paga, que es la muerte espiritual, el pecado esclaviza a la persona. Entonces, por eso que si queremos tener comunión con el Espíritu Santo, no podemos estar muertos espiritualmente y estar con el Espíritu Santo. Tenemos que eliminar todo tipo de pecado de nuestra vida. Y lo otro también, que cuando el pecado ata es porque detrás de cada pecado hay un espíritu induciendo y motivando a la persona que peque. Entonces, un cristiano tiene que aprender a resistir. No puede ser ingenuo. Tiene que aprender a reprender en el nombre de Jesús. Tiene que usar la autoridad. Tiene que aprender a hacer guerra espiritual. Si no aprende a hacer guerra espiritual, va a ser una presa fácil del enemigo. Que Dios nos guarde. Y detrás, lo otro que tenemos que aprender, de que detrás de cada cosa mala o de cada pecado, de cada tentación, hay un espíritu. Por ejemplo, el celo, hay un espíritu de celo. Entonces, ¿qué hace el espíritu de celo? Es el mismo proceso. Tienta a la persona que es celosa, que no le ha cerrado la puerta al celo. Entonces, tienta a esa persona por el celo. La persona se empieza a imaginar cosas, reclama a su pareja, hace sentir mal a la pareja y lo hace luego que le dice las cosas. Entonces, la paga de ese pecado de celo es tristeza, depresión, porque lo hice, porque lo volví a hacer. Siempre es el mismo círculo vicioso. Por eso que tenemos que tener cuidado. Luego que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces miren esto, después que toca la imaginación, ya cuando está la imaginación, la persona se conecta con esta carne, con esta naturaleza pecadora. Y cuando ya la imaginación se conecta con tu carne, ya es muy difícil que el espíritu te redarguya. Ya es muy difícil porque ya se conectó. Y fíjense, cuando Eva se conecta, que va a ser como Dios, que va a abrir los ojos, que se emociona, que ya va a cometer el pecado, dice que su imaginación vio que era agradable, placentero. Entonces, su imaginación se conectó con su naturaleza pecadora, los deseos de los ojos, la vanidad, lo bueno, o sea, que yo voy a ser como Dios, voy a alcanzar sabiduría. No luchó, no reprendió y su carne se conectó. Vuelve a leer el 6 que lo dice clarito. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno, y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos, se conectó con su carne, la imaginación. ¿Qué más? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y árbol codiciable. Entonces, fíjense, la imaginación toca la carne. Cuando la imaginación toca la carne se emociona porque la carne le gusta pecar. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahí estamos viendo la lección. Y luego dice, al final, ¿qué dice? ¿Le dio a quién? Entonces fueron y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fíjense esto. Lo otro que dice, cuando dio a su marido, quiere decir que el pecado, cuando la persona cae en pecado o comete un pecado o está en pecado, contagia a los demás con ese pecado. Eso nos está diciendo, ella comió y le dio a su esposo. Entonces, contaminó a su esposo. Y eso lo vemos así, el pecado, sin que nadie le diga nada, él mismo se hace propaganda. Tú ves que la lesbiana busca a una muchacha inocente para meterla lesbiana. El homosexual busca a un muchacho para meterlo homosexual. El estafador le enseña al otro cómo estafar. El vicioso le da al otro para que también caiga en el vicio. El pecado es contagioso, se propaga.
se propaga porque es agradable a la carne, aunque trae consecuencias de tristeza, de depresión, de enfermedades, igual es contagioso y la persona como está atada muchas veces no puede salir de ese pecado. ¿Qué dice el verso 7 y 8? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces fíjense qué tristeza. Luego que se deleitaban en la presencia de Dios, ahora se esconden de la presencia de Dios, porque así es el pecado. Te sientes mal, no quieres hablar con nadie porque te sientes mal. El enemigo te engaña y tú empiezas a sentirte mal, no quieres hablar con la persona hasta que Dios te vuelve a restaurar. Y lo bueno de este versículo que dice, y Dios los llamó y ellos oían la voz de Dios. Gracias a Dios que por lo menos el pecado, tú sigues escuchando la voz de Dios y Dios sigue buscándote. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios un besito a Dios que es misericordioso y nos busca. Dice que oyeron la voz de Dios. O sea que el pecado no te va a cerrar los oídos de escuchar a Dios. Quiere decir que una persona, si se quiere volver a levantar, Dios le da otra oportunidad. Pero fíjense qué tremendo que estas personas estaban en la presencia de Dios y luego huían de la presencia de Dios. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué? Porque el enemigo sabía esto y porque el enemigo indujo a Adán y Eva a pecar. Porque él fue el primero que recibió esa paga. Satanás, antes de ser Satanás, era el lucero de la mañana. Él también recibió esa paga. Él fue lanzado del cielo, así como él provocó que Adán y Eva fueran lanzados del Edén, él también fue lanzado del cielo. Mira lo que dice Isaías 14, el 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Imagínate, quiso ser como Dios y lo derribaron y lo lanzaron a los abismos. Él entendió que la paga del pecado es muerte y hizo lo mismo con Eva y hace lo mismo con nosotros. Él sabe que para sacarnos de la cobertura, de la bendición de Dios, del plan de Dios, Él debe hacernos pecar, porque Él lo conoce. La primera persona o el primer ángel, el primer ser que experimentó que la paga del pecado es muerte fue Satanás con los demonios, porque fueron expulsados. Entonces, ¿qué busca Él? Seducirnos, atraernos para pecar, que nosotros caigamos en pecado, y eso lo tenemos que evitar. Tenemos que aprender a huir, a rechazar, a escapar del pecado y hacer retroceder al enemigo con todas sus mentiras, que él quiere hacernos pecar. Ahora, Dios, aquí viene la conclusión de este tema. Voy a dar otros temas con otras prédicas con este mismo tema, pero fíjense. Ahora tú dirás, pero ¿qué nos dio Dios para contrarrestar esto? Bueno, Dios nos dio lo que se llama la comunión con el Espíritu Santo. Es lo único que puede contrarrestar que una persona caiga en pecado. ¿Qué significa la comunión con el Espíritu Santo? Significa que tú tienes que apartar un tiempo para estar a solas con Dios, a aprender a hablar con Dios. Hablar con Dios es muy fácil. Si, a veces yo hablo con Dios así en mi mente y no hablo con mi boca, y a veces digo algo, a veces lo digo en mi mente, pero lo digo sin distracción en un lugar solo.
Entonces, la comunión con el Espíritu Santo, ¿qué hizo en mi vida? La comunión con el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a hablar con Dios con un corazón sincero, cuando tú de verdad no quieres pecar, quieres agradar a Dios, ese tiempo a solas con el Espíritu Santo es donde tú te vas a desahogar, es donde tú le vas a decir, Señor, tengo esta tentación, pero por favor ayúdame, sácame de esto, enséñame. Ahí es donde vas a sentir fortaleza, vas a sentir consuelo con la comunión con el Espíritu Santo, con la unión con el Espíritu Santo. Dedicarle tiempo. Si no le dedicamos tiempo con el Espíritu Santo, no vamos a tener tiempo de cortar nuestras imaginaciones malas, de evitar el pecado, porque vamos a andar distraídos, vamos a andar en la carne. Por eso es que un cristiano debe aprender a orar, debe aprender a tener comunión con el Espíritu Santo, apartar un tiempo para hablar con Dios. Ese es lo único que puede contrarrestar esto. La comunión, la intimidad con Dios, el humillarnos delante de Dios, el reconocer que somos imperfectos, el reconocer que necesitamos de Dios, el ser humildes delante de Dios nos va a hacer contrarrestar todos los ataques del enemigo. Cuando el enemigo quiere atacar con tristeza, busca a Dios que te dé alegría. Cuando te quiera atacar con falta de perdón, busca a Dios, quebrántate y perdona a esa persona. Cuando te quiera atacar con tentaciones sexuales, humíllate delante de Dios. Busca a Dios para contrarrestar todo esto. Pero una persona que no tiene comunión, que anda en la carne, como le pasó a los discípulos, que Jesús le dijo, vengan a orar, vengan a orar, vengan a orar, y se quedaron durmiendo. En ese momento les atacó la tentación, el enemigo los humilló, el enemigo los desanimó, tanto así que la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Entonces, ¿por qué? Porque no velaron, no recibieron la orden, no estaban en comunión con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, porque Cristo ya pagó el precio. Mira lo que dice Isaías 53, del 4 al 6. Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Él ya pagó la culpa. Fíjense lo que dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense, él cargó todo el peso del pecado. O sea, él nos abrió el camino para nosotros estar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, te invito hoy que con esta clase de cómo fue el origen del pecado, cómo actúa el enemigo, cómo actúa nuestra imaginación, cómo actúa nuestra carne, que debemos cuidarnos, debemos permanecer y debes entrar en una comunión con el Espíritu Santo, pedir perdón. Si ya estás pecando, pide perdón, pídele a Dios que te restaure, que te dé nueva fuerza. Aléjate de todo pecado, deja las imaginaciones malas, cierra las puertas. No dejes puerta abierta a la codicia, a la falta de perdón, al celo, a la pornografía, a los pecados sexuales. No dejes puerta abierta, cierra esas puertas, cuida tu vida espiritual y te aseguro que ni el mismo infierno te puede hacer pecar porque estás agarrado de Dios. Dios me los bendiga, pastora. Ciertamente que todos somos tentados por el enemigo. Si el enemigo tentó a Jesús, imagínese más a todos nosotros. Todos somos tentados, pero Dios nos llamó para ser santificados. Entonces, somos pecadores, pero nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa es la palabra clave, el arrepentimiento. Cuando Jesús vino, dijo, arrepiéntanse. O sea, pecamos, pero no nos arrepentimos. Somos muy diferentes de los pecadores activos que sienten remordimiento, pero nunca se arrepienten y siguen cometiendo los pecados. Esto es una lucha de todos los días, de cada segundo, de luchar contra la tentación y vencer. Dice la Biblia que resistirá al diablo y él huirá de nosotros. Pero para resistir requieres tener mucha
valentía y decisión. Amén. Entonces, bueno, Dios me los bendiga a todos. En nuestra agenda semanal vamos a estar dejándole en la cajita de descripción todo lo que hacemos en la semana a través de nuestro chat. Tenemos todos los días devocionales. Aparte de esto, tenemos el devocional del apóstol Barton que llega a cada uno de ustedes. Dios los bendiga muchísimo. Chao.